Acércate a Él. Dígale a la persona que está a su lado, acércate a Él. Muy bien. Quiero empezar con este pasaje y la verdad es que tengo una carga en mi corazón por las situaciones que yo sé que muchos están pasando. Y creo que no podía haber mejor título para las situaciones que estamos pasando, ¿verdad? Si usted está pasando alguna situación difícil, lo que usted necesita es acercarse a Dios. Entonces, yo me puse a meditar en el Señor y yo decía, Padre, yo quiero primero hacer una introducción con respecto a las situaciones que los hermanos están pasando. Y mientras iba meditando, y mientras el Señor me iba hablando, decía, no tiene que ser dos cosas aparte. Es el mismo tema, así que gloria a Dios por eso. Y vamos a irnos a Números 23:19. Números 23:19 dice así: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Aleluya. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso, y esta es una pregunta que deberíamos contestarnos nosotros mismos, estas últimas dos preguntas, y yo le voy a hacer la pregunta y usted va a contestar y luego hago la segunda? ¿Acaso alguna vez habló sin actuar a su vida? Bueno, algunos solo algunos han escuchado a Dios y han experimentado a Dios. Voy a hacerle otra vez la pregunta: ¿alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Este es el Señor que está en control de las situaciones. Amén. Quisiera empezar diciendo que Dios es real y Él tiene todo bajo control. Dios es real y Él tiene todo bajo control. Y ahora sí quiero preguntar muy directamente, y ustedes obviamente no vamos a hablar de sus situaciones, pero sí levanten la mano si es el caso. ¿Cuántos aquí están pasando por un momento difícil en su vida? Ok, de los que levantaron la mano, ¿quiénes pueden estar seguros que Dios va a actuar? Aleluya, Él va a actuar. Dios nos ama tanto que no nos deja solos. Es increíble, hermanos, porque a pesar de lo difícil que estemos experimentando en nuestra vida, y a pesar de que quizás en ese preciso momento no podemos sentir a Dios tan cerca, Él definitivamente está ahí con nosotros. Después de que pasamos, ahora lo mejor es poderlo identificar ahí donde estamos. Pero definitivamente después de que pasamos la prueba, si nos ponemos a pensar, decimos, Dios en ningún momento me abandonó. Dios siempre estuvo conmigo y pudo haber sido peor si Él no hubiera estado conmigo. Así que Él no nos deja solos. Y es importante, hermanos, que estemos atentos a lo que el enemigo pueda estar haciendo en medio de las circunstancias. Como iglesia y como individuos, escuche muy bien, estamos entrando en un momento muy especial en el propósito de Dios para nosotros. Usted como individuo y nosotros en general como iglesia, como congregación, estamos moviéndonos a un momento muy especial en lo que Él ha escrito en nuestra vida para cada uno de nosotros. Y el enemigo no está, yo puse en mis notas, no va a estar contento, pero simplemente no está actualmente contento con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Muchos de ustedes se han estado disponiendo al Espíritu Santo para que empiece a hacer en su vida. Y definitivamente el enemigo no está contento. Y es tan sencillo la imagen como que de repente estemos agarrados de la mano del diablo y queremos soltarnos. Obviamente no nos va a querer soltar. Ahora, nos va a tener que soltar porque el enemigo está vencido y no tiene ninguna autoridad sobre nuestra vida. Pero como iglesia y como individuos estamos entrando en este momento especial, muy poderoso y muy significativo en nuestra vida, y el enemigo no está contento. Y hay varias cosas de las que debemos estar atentos para poder identificar y saber que el enemigo está usando las dificultades que estamos experimentando para entonces separarnos de Dios.
Y es muy importante que estemos atentos, ¿verdad? Algunos de ustedes levantaron su mano diciendo, yo estoy pasando en este tiempo por un momento difícil. Y voy a hablar muy poco de esto, pero muy importante, que el enemigo de repente puede usar esas situaciones para manipularnos de tal forma que tengamos o que queramos alejarnos de Dios. Está usando estas situaciones difíciles. Y antes de continuar con esto, quiero mencionar esto. Primero, Dios no manda las situaciones difíciles. Amén. Ni tampoco Satanás. Satanás no es el que no está ahí, ¿verdad? Sí escribe planes malévolos para nosotros, pero las situaciones difíciles que vivimos nosotros no las está enviando Satanás. Muchas veces estamos en situaciones difíciles por nuestras propias decisiones, pero la respuesta general por qué es que vivimos situaciones difíciles es porque porque vivimos en un mundo dañado, en un mundo malo, y cosas malas pasan constantemente. Entonces no es como que qué barbaridad, qué tirada con el diablo, ¿verdad? Que me están mandando esto. Ya estamos viviendo en un mundo corrompido, caído, un mundo que está malo completamente y cosas malas suceden constantemente. Entonces, esas son las razones por las que tenemos situaciones. Ok, entonces, ¿cómo podemos saber si el enemigo está utilizando mis problemas para desviarme de Dios? Lo primero es que hay división. Ocasiona división. Entonces, mientras yo voy describiendo estas cosas, vaya usted meditando en su situación y cómo está pasando todo a su alrededor. Si primero, ¿verdad? Este es el primer punto, si hay división. Ahora, si en medio del problema se están viendo las relaciones afectadas, definitivamente hay división. Si usted tiene un problema y este problema se está pasando a otras personas, que va a pasar siempre, pero en medio de que se está moviendo hacia las demás personas a nuestro alrededor, se están viendo las relaciones afectadas. Una vez más, esto es que el enemigo está tomando control de esta situación y peor aún, usted lo está dejando. Hay división y entonces si en medio del problema las relaciones se están viendo afectadas, es porque el Satanás está en medio de esas relaciones y está afectando. Otro aspecto para saber en este sentido de la división, si en medio del problema nos desquitamos con la iglesia y decimos, es que si esto no se arregla, yo me voy de la iglesia. O cualquier cosa, ¿verdad? Le ponemos condición y nos desquitamos con la iglesia o nos desquitamos con Dios. Al final de cuentas eso es, ¿verdad? Porque la iglesia representa a Dios y es peor aún todavía. Sería muy doloroso que alguien aquí dijera, si tal cosa me voy de la iglesia y que se vaya. O sea, vamos a llorar mucho por usted. Pero lo peor de esa frase es que no es ni siquiera porque ¿qué culpa tiene la iglesia de su problema? Lo peor de todo es que esa frase va dirigida hacia Dios. Dios, yo te voy a abandonar porque no estás haciendo lo que yo quiero. División entre nosotros con Dios. Otro aspecto en la parte de la división es que si en medio del problema hay amenazas y entonces nos amenazamos unos a otros o alguien me amenaza a mí y verá como diciendo esto tiene que ser de esta forma. Si no es de esta forma, y entonces hay como una manipulación. Y otro aspecto en esta parte de la división es que si en medio del problema alguien más parece que tiene la razón más que Dios. Alguien más que Dios tiene la razón. Si en medio, inclusive puede ser usted mismo, ¿verdad? No es que esto es. O si alguien me está diciendo cosas y me está manipulando o me está aconsejando, esto es muy importante, o me está aconsejando, y entonces yo me tengo que hacerle caso a esta persona, y aunque esté diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Si es una situación así que una persona pareciera que tiene más razón que Dios,
definitivamente está causando división. Número 2, el primero era división. Número 2 es porque en medio del problema, en medio de la situación, hay dolor. Hay dolor. Si en medio del problema usted está sumamente adolorido en su alma, en sus emociones, en su mente, y es señal de que el enemigo está utilizando la situación primero para controlarnos, para manipularnos, pero definitivamente para alejarnos de Dios. Hace un rato estábamos tomando la cena del Señor en símbolo de que el Señor ha sido glorificado y que Él es más que vencedor y que venció la muerte, venció el dolor. Él sufrió tanto dolor para que nosotros no tuviéramos que sufrir dolor. Número 3, si el enemigo está tomando control de nuestra situación es cuando hay tristeza. Si hay tristeza, ahora es muy importante porque claro que sí, hay situaciones y tenemos emociones. Y las emociones no son malas, pero no podemos dejar que las emociones nos controlen. Por otro lado, está bien sentirnos tristes, pero no vamos a dejar que el enemigo agarre la tristeza y la haga más grande de lo que debería ser. Porque de igual forma, nuestro Señor Jesús murió y resucitó y nos da gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si hay tristeza, ahora podemos sentirnos siempre tristes, pero no que la tristeza me esté gobernando al punto hasta que podamos caer en alguna depresión. Pero que en medio de la situación, aún en medio de la tristeza, yo pueda sentirme fortalecido y pueda decir, sí, esto es muy difícil, pero una vez más, el gozo del Señor es mi fortaleza. Número 4, no hay paz. No hay paz. Hermanos, yo puedo decirles con toda confianza que en medio de situaciones difíciles yo he podido sentir la paz de Dios. En momentos en los que pareciera que nada se va a solucionar, en momentos en los que no sé ni qué hacer, puedo tener paz. Si en medio de su situación usted pierde la paz, al principio claro que sí, podemos perder la paz. Pero no podemos dejar que el enemigo agarre eso y lo aumente de tal forma que nos envuelva y perdemos la paz. Sino que podamos decir, ok, sí, está bien, pero ahora todos dijeron y levantaron la mano que saben que Dios está en control. Si usted entiende y de verdad tiene la fe de que Dios está en control, usted va a tener paz en medio de la situación. Y usted no tiene que hacer más cosas. Usted no tiene que quitarle el trabajo a Dios y solucionar usted. Porque eso es no tener paz. Al final de cuentas, eso no es tener confianza en Dios. Entonces, si no hay paz, es que el enemigo está tomando su situación y lo está controlando y lo está alejando de Dios. Y número 5, hay culpabilidad. Si en medio de la situación usted sufre de culpabilidad, el enemigo está involucrado en esa situación y lo está haciendo sentir culpable por la situación. Tal vez es algo externo. Tal vez está inclusive utilizando a otra persona que constantemente le está diciendo, es que esto es culpa suya. Es que si usted no hubiera hecho eso, entonces esto no hubiera estado pasando. Culpabilidad. El Señor Jesús también pagó por la culpa y no hay que sentirnos culpables. Entonces voy a dejar unos 7 segundos más o menos. Yo sé que puede usted hacerlo porque nuestra mente funciona muy rápido, pero piense por un momento si en su situación o en su problema actual hay algo de estas 5 cosas. Y si es así, entonces usted debe empezar a revertir esto. Tiene que empezar entonces a acercarse a Dios.
Y lo que tenemos que hacer es, Santiago 4:7 nos lo dice muy claro. Y dice primero, sométanse a Dios, acérquense a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Estas son las promesas de Dios para nosotros. Pero el diablo no va a huir de nosotros si nosotros antes no nos sometemos a Dios. Y someterse a Dios no es una oracioncita. Dios, ayúdame con esto. Y luego seguimos nuestra vida, o seguimos preocupados, o seguimos sin paz, o seguimos sintiéndonos culpables. No. Someterse a Dios es, bueno, Dios, ¿qué dice tu palabra acerca de esta situación? Hay división en medio de esto. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando hay división? ¿Qué tengo que hacer? Eso es someterse a Dios. Y entonces, una vez que estamos bajo la cobertura de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, entonces sí podemos tener toda la autoridad del respaldo de Dios para decirle a Satanás, te resisto y tienes que huir en el nombre de Jesús. Es así como funciona. No nada más decir, ay Dios, ayúdame con esto, y nos vamos en lágrimas. No, hay que hacer. Muy bien, y por eso entonces es que estamos hablando que tenemos que acercarnos a Dios, acercarnos al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver diferentes casos donde personas en diferentes momentos, en momentos de dificultad, decidieron acercarse a Dios. En medio del problema dijeron, aquí mi única salvación es Dios. Y decidieron acercarse a Dios. Y el primer ejemplo que quiero dar es el de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Sadrach, Mesach y Abed-Nego tuvieron una situación muy particular cuando habían sido cautivos por el rey Nabucodonosor. Y este rey, Nabucodonosor, siempre me ha gustado decir Nabucodonosor, había dictado una ley que se tenían que postrar ante una imagen que él había hecho. Entonces, están aquí estos tres amiguillos, ¿verdad?, que creían en Dios, y ellos tres se negaron a obedecer. Y entonces el rey se enojó mucho con ellos, porque ahora no era como que eran nada más unos maecillos ahí, ¿verdad? No, eran cercanos al rey. Entonces era como inconcebible para el rey que alguien tan cercano a él se negara a obedecer su ley. En la palabra de Dios, mientras leemos el pasaje, dice que se le transformó la cara al rey cuando los escuchó decir que no iban a postrarse. Y así enojado se puso, ¿verdad? Mi esposa dice que cuando yo me enojo me pongo chino, ¿verdad? Me imagino que Nabucodonosor se puso chino, ¿verdad? Del enojo que tenía. Entonces él se enojó mucho y los mandó a quemar en un horno de fuego. Un día estos me encontré una imagen que decía, está tan caliente que salí y me encontré a Sadrach, así de caliente estaba ya El Salvador también el último día que estuvimos allá, y yo nada más me los imaginaba a ellos ahí hablándoles, pero entonces estaba tan enojado que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que usualmente estaba caliente. Muy bien, Daniel 3, 16 al 18, y vamos a leer qué aconteció después de lo que acabo de mencionar. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí ellos están decidiendo acercarse a Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, nuestra cercanía a Dios, nuestra decisión de acercarnos a Dios no depende si va a solucionar o no la situación en la que nos encontramos. Porque mi dedicación a Dios es más grande que mis situaciones terrenales. Para nosotros lo máximo es lo que vivimos aquí en la tierra, pero hay algo más grande todavía.
Hay algo más importante todavía, y que es todo lo que Dios tiene para nosotros. Pablo decía que morir es ganancia. Y muchas veces hasta nuestros hijos dicen, qué bonito sería morirse y estar con Jesús. Y es simplemente un entendimiento de que lo que es físico, lo que es terrenal, mis situaciones aquí no son tan poderosas como el Rey de Reyes, como el Creador de los cielos y la tierra. Pero ellos decidieron y dijeron, me voy a acercar a Dios porque solo Dios puede salvarme en esta situación. Ahora, no podemos percibir las emociones de estos tres, pero me imagino que sí estaban asustados, pero a la vez estaban fortalecidos en lo que Dios había prometido a ellos. Su confianza en Dios realmente es de admirar. Y dijeron al rey primero, bueno, ya estaban sentenciados a muerte, entonces no era como que qué miedo que me vayan a matar si digo esto. No vamos a hacerte caso en este asunto. Nuestro Dios a quien servimos nos va a librar de esto, y si no, aún así no lo vamos a hacer. Así que entonces, no sé si terminé de leer. Si no sepas, oh rey, que no, tampoco oremos, sí. Ok, el Dios a quien servimos puede librarnos. Puede librarnos. Después dice más adelante que los amarraron y buscaron a los hombres más grandes y más fuertes para que los agarraran y los tiraran al horno, pero el horno estaba tan caliente que esos que lanzaron a Sadrach y a sus amigos se murieron, se quemaron de fuerte que estaba el calor. Entonces el rey, a ver, ¿verdad? Porque escuchó, me imagino que estaba ahí, no sé, la verdad. Pero, ¿verdad? Se dio cuenta que los que tiraron a Sadrach y a sus amigos se murieron. Entonces él dijo, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Y entonces él fue a ver acerca del asunto y vio a 4 hombres en lugar de 3. Y él mismo dijo, ¿verdad? No eran 3, porque yo veo 4. Y dice, miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados, aleluya, que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Hermanos, esta imagen, si usted logra imaginárselo, es ¿qué? Y con razón Nabucodonosor estaba impresionado. Y es verdad, él mismo dice, miren, yo veo a 4 hombres desatados, porque bueno, hasta pudiéramos decir, bueno, sí, obviamente las sogas se quemaron con el fuego. Pero están desatados, y no nada más están desatados, sino que dice que están caminando en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un Dios. Se parece a un Dios. No era nada más un 4.º hombre. Era un ser diferente, un ser más grande, un ser que parece un Dios. Ahora, la situación que el diablo puede hacer que esté usando en contra de su vida, puede ser que nos sintamos que estamos siendo tirados al horno de fuego. Pero hay un 4.º hombre, hay un 4.º hombre donde nosotros podemos, desatados, como que si nada estuviera pasando, caminando en medio del fuego, como que si nada estuviera pasando, sin sufrir ningún daño. Entonces, como no se quemaban, el rey los llamó y les dijo, hey, vengan, salgan. Y todos estaban asombrados de lo que no se habían quemado, ni la ropa se les había quemado, ni el pelo se les había quemado, y dice que ni siquiera olían a humo. ¿Cuántos en su situación pueden creer que esta puede ser su situación de ahora en adelante? Si usted ha estado sufriendo, si usted ha estado viviendo situaciones difíciles, pero ¿cuántos de ustedes, inclusive el mismo rey que los mandó a matar, fue el que los llamó? ¡Hey, salgan!
Todos estaban asombrados. Y escuchen la respuesta del rey. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para rescatar a sus siervos, que confiaron en él, ¿Cuántos confían en el Señor esta mañana? Aleluya. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, escuche bien lo que dijo la situación, el enemigo. Yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado. La Reina Valera dice descuartizado, y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Ese es el Dios al que tenemos que acercarnos. Ese es el Dios que está en control de tu situación. Si tú tan solo dejas que sea Dios quien tome el control, donde ya no más me voy a afligir por la situación, donde simplemente voy a recibir la paz de Dios, donde voy a recibir el gozo de Dios, porque no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Acércate a Dios, acércate al Espíritu Santo. Otro ejemplo que tenemos es el de Daniel. También el rey había ordenado que solo a él se le podía pedir por 30 días. Si usted ocupaba algo, usted no podía ir a un Dios, usted nada más podía ir al rey a pedirle. Pero Daniel no hizo caso y lo mandaron al foso de los leones. Daniel 6:16 dice así. Dice: entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel, porque él dijo: yo no lo voy a hacer. Y había unos demonillos ahí, ¿verdad? Que andaban persiguiendo a Daniel y lo vieron, porque Daniel no tenía ninguna vergüenza, él no tenía ningún miedo de nada, y él abría las cortinas de su ventana y ahí era donde él se hincaba a orar a Dios. Amén. Entonces, por fin lo mandaron a llamar para arrestarlo y lo arrojaron al foso de los leones. En este caso también Daniel era muy cercano al rey y él estaba muy triste porque lo iban a matar, porque él tuvo que mandarlo a matar. Entonces es muy interesante, porque no es que Daniel no estuviera orando, pero escuchen quién oró por Daniel. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. El mismo problema está entendiendo que Dios es más poderoso. Y entonces, obviamente Daniel oró, ¿verdad? Y vemos qué sucede después. El rey fue a buscarlo la mañana siguiente. Dice que el rey no pudo ni siquiera dormir. Dice que perdió el sueño porque estaba pensando en Daniel. Daniel 6:21 dice, y vamos a ver, Daniel contestó. Bueno, él fue a buscarlo la mañana siguiente y entonces dice: viva el rey, dijo Daniel. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Quizás tengamos situaciones en las que alguien más nos está acusando de algo que no hicimos, o algo que no tenga nada que ver conmigo y simplemente somos un daño colateral. Pero podemos decir: no fui encontrado culpable, fui declarado inocente ante Dios. Y yo no sé cuál sea su situación específicamente o cuáles han sido sus pensamientos últimamente, pero podemos decir: fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted. En el momento difícil, decidir acercarse a Dios y no alejarse es la opción correcta. Y en el momento difícil, estos 4 hombres, sin pensarlo, confiaron en Dios. No se resistieron,
No trataron de manipular la respuesta para decir voy a quedar bien con Dios, pero también voy a quedar bien con el rey. Ellos simplemente dijeron, yo confío en Dios. Yo confío en Dios, no importa lo que venga. Y no es como que no importa lo que venga, ya ellos sabían lo que venía. Si nos pusiéramos a pensar en su vida actualmente, que de repente usted escucha que alguien dice, lo vamos a lanzar a un horno de fuego. Yo creo que seguro nos vamos a esconder, ¿verdad? Nos vamos a esconder y vamos a tener mucho miedo. Bueno, no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver un león. Yo los he podido ver en los zoológicos. Bueno, no sé si el león del Bolívar cuenta, ¿verdad? Pero aún así, era muy impresionante, ¿verdad? ¿Cuántos lo escuchábamos de lejos, el león del Bolívar? Y era muy impresionante. Y usted escuchaba el rugido del león muy cerca. Y había que caminar unos cuantos cientos de metros para llegar donde estaba él. Pero es un animal bien sorprendente, muy grande. Si escucháramos que nos van a tirar a un hueco donde hay solo leones, otra vez nos van a temblar las canillas. Pero en el momento difícil, decidir acercarse a Dios es la opción correcta. Porque Él quiere estar con nosotros. Y Él no nos deja solos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Romanos 8:26 dice así. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Los momentos difíciles que pasamos son tiempos en los que podemos percibir que estamos débiles. Pero acercarse a Dios, acercarse al Espíritu Santo es la opción correcta. Y quiero, hermanos, darles una palabra que yo sé que el Espíritu Santo, el Señor, nos da esta mañana a cada uno de nosotros. Y el Señor dice, acércate a mí. Acércate a mí, dice el Señor esta mañana. No hagas las cosas tú solo. No resuelvas tú solo. Algunos han estado orando y pidiendo ayuda y yo he escuchado tu oración. Y he aquí la respuesta a tu oración. Confronta a los que tengas que confrontar. Deja de escuchar las palabras de las que no te dan un consejo sabio. Escucha mis palabras. Yo soy un Dios de unidad, un Dios de paz, un Dios de gozo. Acércate a mí para que puedas recibir consuelo y puedas descansar en mí. Suelta lo que has recogido que no viene de mí. Suelta la ofensa, suelta la herida. Yo soy tu sanador y voy a levantar tu cabeza. Acércate a mí que yo soy tu torre fuerte. Perdona así como yo te he perdonado a ti y solo espera los resultados. Yo estoy en control. Así dice el Señor. Oh Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, la recibimos. La recibimos en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces las situaciones que mis hermanos están pasando. Tú conoces los detalles. Tú conoces los pensamientos, tú conoces las reacciones muchas veces, tú conoces inclusive lo que han querido hacer y quizás no lo han hecho. Pero hoy hemos recibido tu palabra. Los hermanos que van a ministrar pueden empezar a hacerlo de una vez. Y Padre, esta mañana estamos delante de ti. Queremos, Señor, simplemente adorarte. Y mientras usted está siendo ministrado por el Espíritu Santo y si alguien viene a orar por usted, ponga atención a lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida y escuche al Espíritu Santo.